Hola a todos, me da mucho gusto estar con ustedes. Algunos me han pedido que les hable acerca de los papas, porque es muy curioso, este señor que gobierna el país más pequeño del mundo, no tiene ni medio kilómetro cuadrado de extensión, y sin embargo está formado por más de 1.300 millones de personas repartidas en todos los continentes. Qué interesante este hecho, que es único en todo el mundo, de una persona que gobierna no sobre un país, sino por personas que están en todos los países del mundo. Así que vamos a decir una pequeña introducción de dónde surgió el hecho de los papas. Después vamos a dar algunos datos sobre los papas a lo largo de la historia y finalmente terminaremos con algunas anécdotas o hechos curiosos acerca de los papas. Jesús, cuando vino al mundo y reunió al grupo de los apóstoles, quiso dejar a uno encargado de ellos y esperaba como una señal a quién de los 12 dejaré como el encargado de los apóstoles cuando yo no esté. Un día les hace una pregunta a sus apóstoles y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entre todos, Pedro contesta rápidamente, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esa fue como la señal que Jesús estaba esperando, porque de hecho le dice a Pedro, esto tú no lo sabes por tus conocimientos, no te lo ha revelado la carne, sino te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Es decir, el Espíritu Santo inspiró a Pedro a decir esta frase, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y por lo tanto esa era la señal que Jesús estaba esperando. Y Jesús le dice a Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque Pedro en griego quiere decir también piedra. Entonces Pedro se constituye desde ese momento como el principal de los apóstoles. Cuando empieza una persecución de los judíos hacia los apóstoles, Pedro decide viajar a Roma, porque Roma era la capital del imperio que dominaban por todo el mundo. Así que Pedro decide viajar a Roma porque de ahí sería más fácil predicar el Evangelio. Recuerden que ellos tenían el mandato de Jesús de llevar el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Se repartieron los apóstoles, Pedro decide viajar a Roma. Bueno, pues estando en Roma, Pedro establece una primera comunidad cristiana. Conocemos por la historia que el emperador Nerón, queriendo embellecer la ciudad de Roma, decide incendiarla, le echa la culpa a los cristianos y de esa manera volver a reconstruir toda la ciudad. Pero en esta persecución se van especialmente sobre aquellos que eran los dirigentes de la iglesia cristiana, que eran San Pedro y San Pablo. Así que son los dos grandes apóstoles de la ciudad de Roma que mueren en esta persecución de Nerón. Pedro crucificado y Pablo decapitado afuera de las murallas. En cada uno de los lugares en donde se iba formando una comunidad cristiana, los apóstoles iban dejando a un encargado, como sabemos por las cartas de San Pablo, que dejó a Tito, a Timoteo y a otros encargados de las comunidades cristianas. A estos se les llamó vigilantes, pastores o en griego episcopos, de donde después viene la palabra obispo. Así que cada comunidad tenía su obispo que se encargaba de esa comunidad. Pedro era el episcopos, el obispo de la comunidad de Roma. Y antes de morir decide nombrar al que sería su sucesor, que se llamaba Lino. Y después Lino nombró a su siguiente sucesor y de esa manera siempre en la ciudad de Roma hubo un obispo encargado de la comunidad. Aunque después el imperio se trasladó a Bizancio, a Constantinopla, los obispos de Roma siguieron viviendo en Roma. Ellos decían, si Pedro murió aquí, siempre tiene que haber un obispo en la ciudad de Roma. Y por eso todos los obispos de Roma son el Papa. Bueno, pues ahora vamos a ver algunos datos interesantes acerca de los papas a lo largo de la historia. En primer lugar, vamos a decir que han habido 266 papas hasta el Papa Francisco, el Papa actual, pero algunos cuentan 267 porque entre los papas hubo uno que se llamaba Esteban II, que fue elegido papa, pero no fue coronado, murió antes de ser coronado, ya pasaba antes un tiempo entre la elección y la coronación, así que en realidad nunca llegó a reinar como papa. Los tres primeros papas después de San Pedro fueron Lino, Cleto y Clemente I.
Tercero, los nombres de los papas. Cada papa, al ser elegido, puede cambiar su nombre o puede quedarse con el nombre que tiene. Por ejemplo, el Papa Francisco sabemos que se llamaba Jorge Mario Bergoglio, pero cuando fue elegido papa quiso escoger el nombre de Francisco por la devoción que tiene a San Francisco de Asís. Y el Papa Juan Pablo I escogió Juan Pablo porque los dos papas anteriores de él fueron Juan, el Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI. Así que tomó los nombres de los dos papas anteriores y formó un nombre compuesto. Bueno, los nombres más comunes a lo largo de la historia han sido Juan, en primer lugar, ha habido hasta Juan XXIII, aunque en realidad el Papa Juan XX no existió porque murió el Papa Juan XIX, pasaron muchos años antes de que otro papa quisiera el nombre de Juan y cuando eligió el nombre de Juan le pusieron Juan XXI por un error. Entonces en la historia de los papas no existe el Papa Juan XX. Bueno, después el Papa Benedicto XVI, ha habido 16 Benedictos y ha habido también 16 Gregorios. Estos son los nombres más comunes de los papas, Juan, Benedicto y Gregorio. Los pontificados más largos, que han durado más tiempo como papas, en primer lugar fue el Papa Pío IX, que fue papa de 1846 a 1878. Fue papa durante 31 años, 7 meses y 22 días. En segundo lugar, un papa que todos conocemos, el Papa Juan Pablo II, que fue papa de 1978 hasta el 2005. En total, 26 años, 5 meses y 18 días. Después el Papa León XIII, que fue papa de 1878 a 1903. Total 25 años, 5 meses y un día. En quinto lugar, los pontificados más cortos. Algunos piensan que el pontificado más corto fue el del Papa Juan Pablo I, que duró solo 33 días, pero en realidad ha habido otros pontificados más cortos a lo largo de la historia. Por ejemplo, el Papa Urbano VII fue papa solamente 13 días. Después el Papa Bonifacio VI fue papa 16 días y el Papa Celestino IV fue papa durante 17 días. Y este otro papa que les decía, el Papa Esteban II, que fue elegido pero no llegó a ser coronado. Él vivió solamente 4 días desde que lo habían elegido como papa. En sexto lugar, vamos a decir que no existe una edad mínima o máxima para ser elegido papa. Sabemos que los cardenales tienen que tener menos de 80 años para elegir a los papas, pero el papa puede tener más de 80 años. No hay límite de edad para los papas. El papa de mayor edad que ha sido elegido fue el Papa San Agatón, que tenía 100 años cuando lo eligieron. Después el Papa Clemente X, que tenía 79 años y 290 días cuando lo eligieron, y el Papa Alejandro VIII, que también tenía 79 años pero 167 días. El Papa Francisco, cuando lo eligieron, tenía 76 años, es decir, ha sido el noveno Papa más viejito que han elegido. Y el Papa Juan Pablo II, cuando lo eligieron, tenía 58 años, así que era mucho más joven. En séptimo lugar, ¿cuál ha sido el Papa de menor edad? Y aquí hay que decir que hay un dato histórico que tenemos, que el Papa Juan XII fue elegido cuando tenía 18 años. Y fue elegido en una época en que importaban mucho las relaciones con los emperadores y con las familias nobles. Por eso, bajo presión hacia los cardenales y los obispos, nombraron a este joven que tenía solamente 18 años, lo eligieron como papa. Y fue papa durante 9 años y la verdad es que no fue muy buen papa este Juan XII. Pero hay una leyenda que dice que hubo otro papa que se llamaba Benedicto IX, que tenía 12 años cuando lo eligieron. Pero los historiadores que han revisto el caso han dicho que en realidad tenía que haber tenido entre 21 y 24 años cuando lo eligieron, así que no fue el más joven. En octavo lugar vamos a ver hasta cuántos años han vivido los papas. Bueno, el Papa San Agatón, que tenía 100 años cuando lo eligieron, murió a los 102 años. El Papa León XIII murió a los 93 años con 140 días. Y el Papa Clemente XII murió a los 87 años con 305 días. Estos han sido los papas que han muerto con mayor edad.
pero acuérdense que actualmente está vivo el Papa Benedicto XVI, que ya tiene 93 años y 75 días hasta el día de hoy. Así que cuando muera el Papa podrá ser el segundo o el tercer Papa más viejo al morir. En noveno lugar, diremos que ser Papa es un cargo vitalicio. Puede ser Papa hasta el momento de la muerte, como ha sucedido en la mayor parte de los casos. Pero ha habido algunos papas que han renunciado. Dos papas han renunciado voluntariamente, el Papa Celestino V y el Papa Benedicto XVI, y ha habido otros papas a los que los han obligado a renunciar. Se han reunido todos los cardenales y obispos en concilio y ahí han pedido a los papas o los han forzado a que renuncien a sus cargos como papas. En décimo lugar, diremos que solamente puede haber un papa reinando, porque solamente puede haber un obispo en la ciudad de Roma. Ahora mismo tenemos dos papas porque el Papa Benedicto renunció, entonces sigue siendo papa, pero ya no es obispo de Roma. Entonces tiene el título de papa hasta que muera, pero el papa reinante es el Papa Francisco. Pero ha habido momentos de la historia en que ha habido dos y hasta tres papas reinando al mismo tiempo. ¿Y cómo puede ser esto? Pues miren, la historia es esta. Los cardenales se reunieron en Roma y eligieron a un papa. Pero algunos de estos cardenales se sintieron presionados a elegir a ese papa. Así que se fueron de Roma y en otra ciudad de Italia eligieron a otro papa diciendo que la anterior elección no era válida. Entonces, como eran un grupo de cardenales que habían elegido a uno como papa, había dos papas al mismo tiempo. Entonces, como esto se fue prolongando a lo largo de los meses, los cardenales dijeron no puede ser así. Pidieron la ayuda del emperador y se les pidió a estos cardenales que habían sido elegidos papas que renunciaran al cargo de papa. Entonces, reunidos en concilio, nombraron a un nuevo papa, pero los dos anteriores no quisieron renunciar. Entonces había tres papas al mismo tiempo. Así que tuvo que volver a intervenir el emperador. Se volvieron a reunir en un concilio, el concilio de Constanza, y ahí obligaron a los tres papas que estaban nombrados, que eran el Papa Gregorio XII, el Papa Benedicto XIII y el Papa Juan XXIII, a renunciar a sus cargos y se eligió a un nuevo papa que fue el Papa Martín V. Y así se pudo resolver este problema que era muy complicado y que tenía dividida a toda la iglesia, porque incluso algunos que después fueron nombrados santos eran partidarios de uno o de otro de los papas. Así que fue un momento de la historia un poco revuelto y de confusión para toda la iglesia. Leí por ahí que en las misas se decía, te pedimos por aquel que sea el verdadero papa. No se sabía quién de los tres era el verdadero papa. Siguiente, de los 266 papas que han habido, 254 han sido europeos, 8 de Asia Menor, 3 de África y 1 de América, que es el papa actual, el Papa Francisco. Y de los 254 europeos, 212 han sido italianos. Así que todavía la gran mayoría de los papas han sido italianos. En siguiente lugar, y hablando también de mayorías, la mayor parte de los papas, 230 papas, han sido papas diocesanos, y que no pertenecían a ninguna orden, a ninguna congregación. Pero ha habido 36 papas que han pertenecido a alguna orden religiosa. Por ejemplo, ha habido 18 benedictinos, 6 agustinos, 4 dominicos, 4 franciscanos, 2 cistercienses, un teatino y un jesuita, que es el papa actual, el Papa Francisco. De los nombres del Papa. El Papa tiene muchos nombres. No voy a decir la historia de cada uno de estos nombres, pero sepan que todos estos nombres se refieren al Papa. Se le llama, además de Papa, se le llama Santo Padre, también se le llama Su Santidad, se le llama Sumo Pontífice o Romano Pontífice. Pontífice significa el que hace puentes, el que hace un puente entre Dios y los hombres. Se le llama Vicario de Cristo porque representa a Cristo en la tierra. Se le llama, como ya dijimos, Obispo de Roma, es el obispo de la ciudad de Roma. Se le llama Sucesor de San Pedro, por lo mismo, ya dijimos que Pedro fue el primer obispo de Roma,
los siguientes son sus sucesores. Y todos los obispos se les llama sucesores de los apóstoles, pero al obispo de Roma, sucesor de San Pedro. Se le llama siervo de los siervos de Dios y también se le llama soberano de la ciudad del Vaticano, porque en realidad el Papa es el gobernante de este país que es el Vaticano. Bueno, siguiente lugar, cada vez que muere o renuncia un Papa, los cardenales se reúnen en lo que se llama el cónclave, que es una reunión. Se llama cónclave porque se encierra, nadie puede salir hasta que sea elegido el nuevo Papa, y ahí todos entre ellos eligen al Papa. Pueden elegir entre uno de los cardenales, que es lo más normal, pero pueden elegir también a cualquier otro obispo o a cualquier otra persona. Solo que si eligen a uno que no es obispo, tienen que primero ordenarlo, sacerdote si es el caso, o obispo, porque después va a ser nombrado obispo de Roma. Entonces se reúnen todos los cardenales y para poder votar tienen que tener menos de 80 años en el momento de morir el Papa. Si cumplen 80 años después de que murió el Papa, pero antes de que termine el cónclave, también pueden participar. Actualmente hay 223 cardenales, de ellos 124 son electores, es decir, ahora mismo tienen menos de 80 años. Bueno, de los 266 papas, solamente 81 de estos papas han sido nombrados santos. No porque los otros no fueran santos, sino porque pues, no han tenido un culto, no se ha pedido que se les canonice, pero ha habido muchos otros papas buenos y también ha habido algunos otros que no son tan buenos. Entonces hay 81 santos, 9 beatos, 2 venerables, 2 siervos de Dios, es decir, que todos estos están en proceso de canonización y posiblemente llegarán a ser santos algún día. Los últimos papas que han sido canonizados, el Papa Pablo VI, el Papa Juan XXIII y el Papa Juan Pablo II. Siguiente, ¿en dónde están enterrados los papas? Bueno, de los 264 papas que han muerto, hay 147 papas enterrados en la Basílica de San Pedro. Si ustedes van a la Basílica de San Pedro, al entrar a la sacristía hay una placa muy grande con los nombres de todos los papas que están enterrados allí. El último, el Papa Juan Pablo II, y son 147 papas. Hay otros papas enterrados en algunas otras de las iglesias y catedrales de Roma, especialmente en la Catedral de San Juan de Letrán. Hay 22 papas enterrados. En la Basílica de Santa María Mayor hay 4, 4 en la Basílica de Santa María sopra Minerva, y en otras iglesias de la ciudad de Roma y de Italia hay algunos otros papas enterrados. Además, hay otros papas enterrados en algunas abadías, monasterios, catedrales de otras ciudades de Italia, de Francia y de Alemania. Siguiente, hay 2 papas que han sido nombrados doctores de la Iglesia, San León Magno y San Gregorio Magno. Ser doctor de la Iglesia es un reconocimiento a ser grandes maestros de la fe, de la doctrina cristiana. Siguiente, no todos los papas han vivido siempre en el Vaticano. Pensemos que San Pedro y los primeros papas vivieron en algunas casas, no existían todavía las iglesias, pero en Roma existe una iglesia que se llama la iglesia de Santa Pudenciana, que se dice que se construyó, cuenta la leyenda, sobre una casa en la que había vivido San Pedro. La cosa es que no sabemos dónde vivieron los primeros papas hasta el año 300, en que el emperador Constantino le regala al Papa San Silvestre el terreno de la colina del Laterano. Había una gran residencia ahí que después se llamó el Palacio del Laterano, y ahí vivieron los papas durante 1000 años. Aproximadamente 1000 años vivieron en donde está ahora la Basílica de San Juan de Letrán. Después del año 1309 hasta el año 1376, el rey de Francia se llevó a los papas a vivir a la ciudad de Aviñón en Francia. Y ahí vivieron estos 69 años. Hubo 7 papas durante este periodo, hasta que después, por la insistencia de Santa Catarina de Siena, especialmente, los papas volvieron a la ciudad de Roma. Ahí vivieron primero en donde está ahora la Basílica de Santa María in Trastevere, en Santa María la Mayor, en el Palacio del Quirinale, donde vive ahora el presidente de la República Italiana. Esa era también una residencia papal. Y después se trasladaron por fin al Vaticano, en donde han vivido hasta ahora.
siguiente, de los 264 papas que han muerto, 216 han muerto de muerte natural, por vejez o por enfermedad, y los otros 48 han sido asesinados o muertos violentamente, especialmente en el inicio de los primeros 31 papas fueron martirizados todos menos el papa San Seferino. 30 de los 31 primeros papas murieron asesinados. Y ahora vamos a ver en siguiente lugar algunos datos curiosos acerca de los papas. Se los voy nombrando nada más. El papa San León Magno se enfrentó solo a Atila, el rey de los hunos, que venía conquistando toda Italia. Venía Atila con su ejército, salió el papa con algunos que lo acompañaban y habló con Atila y Atila se retiró. Cuando Atila se retiró, le preguntaron por qué se alejaba y qué le había dicho ese anciano para que no entrara a la ciudad de Roma. Y Atila le dijo que él había visto no solamente al anciano, sino encima del anciano, del papa, había visto un gran ejército de ángeles que venían con armas para derrotarlos. Así que decidió retirarse. Les decía que no todos los papas han sido santos, hay algunos papas que no han sido muy buenos, pero hay un papa en especial que ha quedado en el infierno para siempre. ¿Y cómo es esto? Es que Dante, cuando escribió su famoso libro de la Divina Comedia, donde hace un viaje por el cielo y el infierno, en un momento, en uno de los círculos del infierno, se encuentra a el Papa Atanasio. ¿Y saben por qué? En realidad fue un error. Dante pensaba que el Papa era amigo de un hereje que se llamaba Fotino y pues por lo tanto también el Papa sería un hereje. Es decir, que iba en contra de la doctrina de la Iglesia y por eso Dante lo describe en el infierno. Pero en realidad el Fotino, que era amigo del Papa Atanasio, era otro diferente de este que era un hereje condenado por la Iglesia. Así que Dante no lo sabía y por lo tanto se quedará el Papa Atanasio en el infierno de Dante. En el siglo XVI había una gran pelea entre la Iglesia y los musulmanes. Había una gran guerra por las invasiones y por la cultura. Por lo tanto, todo lo que era árabe era condenado por la Iglesia, incluso las matemáticas. Pero bueno, una de las cosas que no aceptaban los cristianos era una bebida de color negro que bebían los musulmanes y que le llamaban el café y decían que era la bebida del diablo. Pero un día le presentaron el café al Papa Clemente VIII, el Papa lo probó y le dijeron, esta es la bebida del diablo. Y el Papa dijo, pues habrá que bautizarla porque está muy buena. Y a partir de ahí se pudo empezar a poder beber café en toda la iglesia. Pero quizá el hecho más curioso de todos es este Papa que vivió en el siglo X, se llamaba el Papa Formoso, y que al parecer fue un Papa muy bueno, pero se enojó mucho con una familia noble, y cuando murió el Papa, forzaron esta familia al siguiente Papa para que declararan inválido al Papa Formoso. Así que el Papa Esteban VI, por presiones, hizo que sacaran de la tumba al Papa Formoso, lo vistieran con sus traje de papa, con sus ornamentos de papa, lo sentaran en el trono del papa, ahí lo juzgaron, lo declararon culpable y lo condenaron. Por lo tanto, lo destituyeron como papa, le cortaron los dedos de la mano y lo ocultaron para que ya no estuviera en la tumba de los papas. El papa siguiente que llegó se dio cuenta que todo había sido solamente una cuestión política, así que hizo volver poner los restos del Papa Formoso de nuevo en la Basílica de San Pedro. Pero más adelante, otro papa, el Papa Sergio III, que tampoco fue un papa muy bueno, para quedar bien con las familias nobles de Roma, volvió a sacar el cadáver del Papa Formoso, volverlo a declarar culpable y lo mandaron tirar al río Tíber. Ahí un pescador recogió el cuerpo, ya imagínense cómo estaría el cuerpo del Papa Formoso, y esperar a que muriera el Papa Sergio III y después lo restituyó y sus restos están ahora en la Basílica de San Pedro. Y vamos ya terminando, les digo solamente algunos datos interesantes. En la antigüedad los papas se quedaban siempre en la ciudad de Roma, no podían salir de Roma, viajaban solamente a algunos lugares cercanos.
pero cuando fue elegido el Papa Juan Pablo II, quiso viajar a todo el mundo para llevar a todos lados la palabra de Jesús. Así que viajó, dicen, más de 1.200.000 kilómetros. Hizo 146 viajes dentro de Italia y 104 visitas pastorales a diferentes países del mundo, en todos los continentes. En total, más de 1.200.000 kilómetros, que significa 29 vueltas a la Tierra o 3 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Y por eso se le conoce como el Papa peregrino o el Papa viajero. No es raro que visitando cualquier país vayas a una iglesia y encuentres que el Papa Juan Pablo II estuvo en esa iglesia en algún momento. Tanto es así que se llegó a hacer un chiste que decía cuál era la diferencia entre Dios y el Papa Juan Pablo II. La diferencia era que Dios estaba en todas partes y el Papa Juan Pablo II ya había estado. Bueno, pues aquí tienen algunos datos históricos y algunas curiosidades de los papas. De los últimos 4 papas que han muerto, 3 son santos y 1 está en proceso de canonización. Nos hace pensar cómo también a lo largo de la historia, pues los papas, el papado ha sufrido altas y bajas, pero no deja de ser, como decía Santa Catarina de Siena, el Papa es el dulce Cristo en la tierra. Así que pidamos mucho todos por el Papa, que Dios nos mande papas santos que nos vayan guiando por el camino del bien, para que nos vayan enseñando, como San Pedro, las palabras de Cristo, que el ejemplo, el testimonio, los escritos de los papas nos vayan ayudando cada día a conocer y amar más nuestra fe. Les deseo lo mejor y me despido como siempre con mi bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.